tablas de propiedades termodinámicas y ecuaciones de estado, realizado por Juan Pablo Jaime Sandoval para el curso de termodinámica de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de la energía y sus transformaciones en un sistema. Un sistema se define como un conjunto de materia o de espacio que se va a analizar. Existen distintos tipos de sistemas, como por ejemplo el abierto y el cerrado. También existen sistemas aislados, entre otros, pero el sistema abierto y cerrado son los principales objetos de estudio de la termodinámica. Los sistemas poseen distintas características que son denominadas propiedades. Existen propiedades intensivas, que son aquellas que son independientes de la masa, como la temperatura y la presión y la densidad. Y existen propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la masa, como por ejemplo el volumen. Un término importante para entrar en contexto con nuestro tema de las tablas termodinámicas es el postulado de estado. Es un término usado en termodinámica que define el número de propiedades de un sistema termodinámico en un estado de equilibrio. Una vez que se da el postulado de estado, el resto de propiedades no especificadas deben asumir ciertos valores. En el caso del agua, son necesarias definir dos propiedades para hacer su postulado de estado. Este es un diagrama de los cambios de fase del agua que refleja la presión versus el volumen. Pero ¿cómo relacionar estas propiedades? Para ello están las tablas de propiedades y ecuaciones de estado. Primero hablaremos de las tablas de propiedades. Tablas de propiedades. A continuación se muestra la tabla de propiedades A4 del libro Termodinámica de Segen. Aquí se muestra la relación de temperatura, presión, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, en la cuales nos centraremos principalmente en la temperatura, presión saturada y el volumen específico. Lo importante a recalcar aquí es su escritura o sus subíndices. B sub F significa líquido saturado. B sub G significa vapor saturado. B sub Fg significa la diferencia de B sub G menos B sub F. Cuando un sistema está en una región sólido-líquido o líquido-vapor, se usa el título o calidad X, que denota la cantidad de porcentaje del vapor sobre el total. X se define como la masa del vapor sobre la masa total. Cuando tenemos un volumen que se encuentra en la región de B sub F y B sub G, esto quiere decir que está en la transición de líquido a gas. El volumen puede ser definido como B sub F menos X por B sub Fg. Presentaremos un ejemplo sencillo para demostrar el uso de la tabla de propiedades. Nos piden llenar los cuadros con la información que tenemos. En el primero tenemos una temperatura de 50 grados centígrados y un volumen de 7.72 metros cúbicos sobre kilogramo. Primero mostraremos la gráfica de presión versus volumen y utilizaremos nuestra tabla anteriormente mostrada A4, donde ubicaremos nuestra temperatura de 50 grados centígrados. Como podemos observar, a una temperatura de 50 grados centígrados tenemos una presión saturada
de 12.352 kilopascales, lo cual representaría nuestro dato de la presión en la tabla. Seguidamente determinamos nuestros volúmenes de líquido saturado y vapor saturado. Los ubicamos en la gráfica y seguidamente ubicamos nuestro volumen dato de información de 7.72 que se encuentra en medio del líquido saturado y el vapor saturado. Esto lo que quiere decir es que se encuentra en una región que está en transición de líquido a vapor. Entonces ese representaría nuestro dato final para completar el primer cuadro. Para nuestro segundo problema tenemos los datos de una presión de 400 kilopascales y un estado de vapor saturado. Primero realizamos nuestra gráfica de temperatura versus volumen y mediante la tabla A5 del libro Termodinámica de Szeged ubicamos nuestra presión de 400 kilopascales, en la cual vemos que tenemos una presión de saturación de 143.61, que es la misma que está en nuestra gráfica, y la cual correspondería a nuestra temperatura en grados centígrados en nuestra casilla, de 143.61 grados centígrados. Luego ubicamos nuestro volumen de líquido saturado y de vapor saturado, como se muestra en la gráfica. Luego, usando nuestro dato de que está en estado de vapor saturado, el volumen al cual debería estar sería el de vapor saturado, que se encuentra en esa parte de la gráfica, que correspondería a 0.46242 metros cúbicos sobre kilogramo, lo cual correspondería a nuestro valor en la tabla. Para nuestro tercer problema tenemos unos datos de 75 kilopascales y a 1 metro cúbico sobre kilogramo. Primero usamos nuestra tabla de presión y ubicamos nuestra presión de 75 kilopascales y observamos que se encuentra a una temperatura de saturación de 91.76 grados centígrados, la cual correspondería a nuestro valor en nuestra tabla. Y luego nos piden en qué estado se encuentra. Ubicamos nuestro volumen de líquido saturado y nuestro volumen de vapor saturado. Como nuestro dato de volumen es de 1 metro cúbico sobre kilogramo, observamos que nuestro valor dato de 1 metro cúbico sobre kilogramo está entre el vapor de líquido saturado y nuestro líquido saturado y nuestro vapor saturado, lo cual quiere decir que está en un estado de líquido vapor o líquido gas, como se quiera decir. Ecuación de los gases ideales. Un gas es ideal cuando sus moléculas no presentan atracción ni repulsión, cuando presenta un volumen puntual, un movimiento lineal, entre otras características. Esta ecuación relaciona las variables de presión, volumen, número de moles y temperatura en una sola ecuación. R es la constante universal de los gases. Esta ley surge a partir de la ley de Avogadro, la ley de Charles y de Gay-Lussac, donde la presión se mide en atmósferas o milímetros de mercurio, el volumen se mide en litros, las moles se miden en moles y la temperatura se mide en grados Kelvin. La ecuación y factor de compresibilidad de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una mejora de la ecuación del gas ideal y que tiene más factores para corregir el volumen y la presión. Las constantes A y B son características de cada gas y se obtienen de las propiedades críticas. A
es la magnitud de las fuerzas de convección y P es el volumen medio excluido del volumen por cada partícula. El factor de compresibilidad de Van der Waals mide la desviación de la idealidad de un gas real. La ecuación de Rayleigh-Knox es una ecuación más precisa que la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals. La modificación de Such permite estudiar con mayor precisión los equilibrios líquido-vapor y logra explicar bien el comportamiento de los hidrocarburos. La ecuación o modelo de Penn-Robinson predice densidades de compuestos en fase líquida, especialmente los polares, y se usa para hidrocarburos. El modelo de Viral es una expansión de la ley de los gases ideales. Lo que se buscaba con el desarrollo de las ecuaciones de estado era una mejor aproximación a situaciones reales usando como una de sus ideas el desarrollo del gas ideal para predecir el comportamiento de los gases. Gracias por verme.